Ok. Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a este maravilloso espacio donde vamos a ver otra de nuestros temas a exponer. Un saludo muy especial a quienes nos ven en diferido y esperamos pues que una vez vean esta presentación nos dejen aquí en los comentarios sus opiniones, qué temas les gustaría ver para nosotros tenerlos muy en cuenta. El día de hoy se viene una exposición bastante interesante acerca de lo que es la navegación en todo el entorno de Flutter, ¿cierto? Así que en este caso le voy a ceder la palabra a Albert Joao y a Morelia para que se encarguen de la exposición, así que adelante. Muchísimas gracias, Dolph. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la navegación, tal como nuestro compañero lo indica, en Flutter. Entonces, inicia mi compañera Morelia. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya dijeron, vamos a hablar sobre navegación, que el Navigator 1.0 y el 2.0, que esto es en Flutter, ¿no? Para esto vamos a tratar los temas que es navegación, el Navigator 1.0, Navigator 2.0 y al final vamos a dar una conclusión, una breve comparación entre estos dos métodos. Navegar. Entonces, si vemos desde el principio, cuando nosotros hablamos, sobre todo en la antigüedad, aunque actualmente navegamos en barcos muy potentes, ¿verdad? La navegación se refería a que nos adentrábamos hacia lo desconocido. Es decir, nosotros nos subíamos en un barco y vemos, y aún actualmente los que han tenido el honor y el placer de hacerlo en el mar, se dan cuenta que van apareciendo las cosas, ¿cierto? Con una transición suave, entonces vamos descubriendo un punto. Entonces, finalmente la navegación encierra también esa, no solo esa esencia de aventura, sino esa esencia de descubrimiento. Y finalmente, si vamos a la analogía, el barco recorre una ruta desde un punto A hasta un punto B, ¿cierto? Por lo tanto, hablamos de un desplazamiento. ¿Esto por qué es importante? Pues porque la navegación o el concepto de navegación viene del inglés y en el inglés son bastante prácticos para nombrar las cosas. Entonces, cuando tenemos claros los conceptos de dónde vienen inicialmente y el por qué se están nombrando las cosas, pues podemos entender aún más el para qué o el cómo lo vamos a implementar. Brevemente, entonces vamos a comentarles un poco sobre la navegación en Android y iOS y complemento un poquito más sobre la navegación en la parte web. Vale, entonces una vez teniendo bien definido qué es navegación, vamos a ver qué es navegación en Android. La navegación en Android, bueno, tiene un componente para el cual se utiliza para para la navegación, que es Navigation. Este Navigation consta de tres partes: el gráfico de navegación, el Nav Host y el Nav Controller. El gráfico de navegación es un recurso el cual contiene toda la información de navegación. Esto quiere decir que contiene todos sus destinos y acciones, las rutas, representa todas las rutas de navegación de una aplicación. El nav host o host de navegación es un contenedor vacío en el que se intercambian los destinos a medida que el usuario va interactuando en la aplicación. Y el nav controller es un objeto que administra la navegación de la aplicación dentro del nav host. Entonces, mientras que navegamos por una aplicación, le decimos al nav controller que queremos navegar a una ruta específica del gráfico de navegación o directamente a un destino específico. Luego el nav controller muestra el destino apropiado en el nav host. Bueno, y la navegación en iOS utiliza el Navigation View, aunque esto estoy investigando un poco y ya está un poco obsoleto. Entonces, lo que reemplaza este Navigation View es aquí en el Navigation View, sino es el Navigation Stack y el Navigation Split View. Estos dos reemplazan al Navigation View. Muy bien.
A diferencia de la navegación en los dispositivos, la navegación web lo que nos ofrece es reemplazar una página por la siguiente y vamos guardando en el historial de navegación todos esos puntos o rutas en los cuales nosotros hemos estado o visitado anteriormente. Y miren que los conceptos se llevan también a la parte digital, ¿cierto? Siempre hablamos de, uy, visitamos una página web, ¿cierto? Y en la experiencia mobile, pues sucede que las rutas de navegación y las vistas de navegación se van apilando una sobre otra en un stack. Es decir, no es que tengamos al 100% un historial de navegación como tal, sino más bien tenemos, desde el punto de vista práctico, una vista superpuesta encima de otra vista. Vale, ahora pasamos al Navigator 1.0, que esto ya sería en Flutter, ¿no? Bueno, primero podemos definir el Navigator como un widget el cual administra el stack de las vistas, el stack de las vistas u objetos, y las rutas o route es el objeto que es administrado por el Navigator que representa una vista o una pantalla. En el Navigator 1.0 tenemos dos maneras de hacerlo, ¿no? El Anonymous Routes y rutas nombradas o Named Routes. Para el Anonymous Routes tenemos tres métodos, los cuales son el navigator.auth, el navigator.push y el navigator.pop. El navigator.auth se usa para acceder al navigator. El navigator.push se usa para mostrar una nueva pantalla y el navigator.pop se usa para volver a la pantalla. Como tenemos acá, tenemos una pantalla home screen, entonces al hacer el navigator.push, colocamos la siguiente pantalla, en este caso sería detail screen, encima del home screen, y al hacer el pop vuelve al home screen, ¿no? También tenemos otra forma que son rutas nombradas, las cuales son definidas en Material App o Cupertino App. Ya vamos a ver un ejemplo sobre eso para saber un poquito más, ¿no? Ahora les voy a mostrar el ejemplo utilizando Navigator 1.0. Tenemos acá dos páginas, My Homepage y el Detail Page, en la cual en el homepage tenemos una lista de features, en la cual utilizamos el Navigator 1.0 para hacer la navegación. Tenemos acá el generador de rutas para pasar a la siguiente página, que sería Detail Page. Entonces, estaría el Navigator 1.0. Y haciéndolo con rutas nombradas, la experiencia de usuario no va a cambiar, solo cambia la manera de desarrollar, ¿no? Entonces, como les dije, en el Material App o Cupertino App se definen las rutas. Entonces, tiene su nombre, en este caso le ponemos el homepage como initial route y en la página, ¿no? Y al momento de llamarlas, hacemos un push.name y le pasamos el nombre de la ruta. Entonces, haría lo mismo. Y eso sería con rutas nombradas. Bien, esto tenía un inconveniente un tanto complejo, y es que estábamos ordenándole al framework, ¿cierto? Pasar de una vista a la otra sin ton ni son. Pero cuando necesitamos un control granular de la presentación, entonces generamos una nueva necesidad o una nueva característica. Surge la necesidad de una nueva forma de controlar la navegación, ¿cierto? Entonces, bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues necesitamos a veces, desde la lógica del usuario, desde la experiencia del desarrollador. Bueno, aquí quiero hacer un breve paréntesis y tenemos dos experiencias. Vimos ahorita que no importaba si la ruta era nombrada o si la ruta era anónima, pues finalmente el usuario le da clic a su tarjetita y para el usuario era exactamente igual lo que estaba sucediendo entre la navegación anónima y la navegación nombrada. Pero desde el punto de vista de la experiencia del desarrollador, a veces necesitamos controlar la navegación por las vistas de una mejor manera y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Flutter, como trabajamos multidispositivos, la navegación en la web, si vimos, es ligeramente diferente a
la navegación con los dispositivos. Entonces, para solventar este problema y para poder tomar el historial de rutas, pues nace o surge el nuevo Navigator 2.0, que ya no es funcional, es decir, perdón, que ya no es imperativo, sino que es declarativo. ¿Declarativo qué sucede? Que primero se nos expresa una intención y finalmente el Navigator resuelve las cosas de acuerdo a cómo necesita resolverlas. Entonces aquí tenemos un gráfico que tiende a ser un tanto complejo del nuevo sistema de navegación, pero que cumple muy bien la función para solventar objetivos básicos, como por ejemplo lo que son los deep links. Entonces, desde nuestro sistema operativo, bien sea dispositivo Android, ¿cierto? Tenemos un botón de volver atrás y en la parte web también tenemos un botón atrás. Entonces, en este caso, podemos manejarlo a través del Back Button Dispatcher, ¿cierto? Que es el encargado de escuchar todos los eventos que estén relacionados con esa característica. Y él le va a decir al Router Delegate, pues, que necesita quitar esa última capa de encima o volver a la página anterior de la navegación, o simplemente también podría ser ejecutar una lógica de negocios en ese caso. El Router Delegate es el encargado de modificar o actualizar el estado de la aplicación. Sí, entonces con el nuevo Navigator ya no definimos las rutas dentro de Material App, sino dentro del mismo Navigator tenemos una propiedad que se llama Pages. Y ahí vamos a acumular el estado de todas nuestras páginas. Por lo tanto, el Router Delegate decide si actualiza o no la vista en función de la lógica suministrada. Los cambios solicitados son devueltos al Navigator, el Navigator se reconstruye, ¿cierto? Le informa al widget de ruteo y el widget de ruteo obtiene una nueva configuración para el Navigator. También tenemos la segunda línea o el segundo camino, que es, iniciamos una ruta, ¿cierto? Tenemos una ruta inicial que generalmente es nuestra homepage. Eso se lo proveemos al proveedor de información de rutas, el cual lo parsea. Este parseo significa que hemos definido una clase o un manejo de datos para estas rutas que tenemos y allí es donde le informamos al Router Delegate y se repite todo el proceso, ¿vale? Lo mismo sucede si si nosotros queremos navegar a una nueva página, ¿vale? Entonces, aquí tenemos otra forma de verlo. Si notamos, esto ya viene a ser desde la experiencia del usuario, entonces el usuario cliquea un botón, ¿verdad? En ese caso, entonces, como vemos aquí en el diagrama, se le dice al Route Information Parser, ¿cierto? A ver, discúlpenme. Se le dice al Route Information Parser y él traslada toda la data o la información que se requiere y le muestra la intención. Aquí ya no es que específicamente cuando el usuario cliquea el botón pasa todo, no. Aquí se le muestra la intención al Router Delegate y finalmente él es el que ordena la actualización del estado, pasando o poniendo una nueva página en el stack, así sucesivamente. Y de la misma forma con el botón de atrás. Bien, entonces aquí ya no solo tenemos un widget, sino que tenemos un objeto page que nosotros podemos definir para iniciar el stack del historial de navegación. El router nos ayuda a configurar esa lista de páginas que van a ser mostradas por el navegador. Lo interesante es que en este caso del Navigator 2.0, esa lista de páginas puede estar construida al inicio, puede ser modificada durante el ciclo de vida de la aplicación y también puede ser generada y recreada dinámicamente a través de la aplicación. Hoy no vamos a llegar hasta una demostración tan avanzada, pero vamos a hacer algunos ejemplitos para que vean cómo se mezcla también con la navegación 1.0 que ya les mostró la compañera Morelli. Luego tenemos el Router Information Parser, ¿cierto? Que toma la información del proveedor y la parsea. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos libertad de trabajar con la data de acuerdo a lo que nos suministra a nosotros el sistema operativo también. Dícese, por ejemplo, una URL de la barra de navegación de nuestro navegador web. El trabajo del Router Delegate es estar pendiente, es escuchar la información de ese Router Information Parser y sobre todo de servir de puente con el estado de la aplicación para construir el Navigator con la lista de páginas actual. Es súper importante reconocer algo y es que para que el Navigator se reconstruya, esa lista de páginas tiene sí o sí que ser diferente a la lista de páginas suministrada.
Por lo tanto, si ustedes suministran la lista de páginas y agregan una página aunque le digan al navigator que se reconstruya, si el navigator no identifica que es un objeto diferente, no se va a reconstruir. Entonces tienen que tenerlo mucho cuidado porque a veces nos quedamos bloqueados ahí cuando, ay, pero ya le estoy ingresando una nueva página al stack y el navigator no se reconstruye, ¿no? De una u otra forma tienen que proveer que esos objetos son diferentes. Y finalmente tenemos el Back Button Dispatcher, que lo que hace él es estar al pendiente de ese botón físico del dispositivo, de ese gesto del dispositivo o del botón de atrás de nuestro navegador web. Bien, antes de pasar ahí, entonces voy a ocultar un momentito la presentación, vamos a pasar acá y como vemos, entonces el repo lo subimos a la página, al grupo de GitHub de Aleteo, va a estar público, entonces al finalizar también van a obtener el enlace para que ustedes puedan descargar el ejemplo. Entonces en este caso, miren, si nosotros venimos aquí, vamos a chequear esta y vamos a lanzarla. Mientras se va lanzando en la aplicación, ¿cierto? Voy a mostrárselos aquí en el código rápidamente. Entonces vean, tenemos la implementación del Navigator 2.0. En el Navigator también tenemos una función que debe ejecutarse cuando nosotros removemos del stack una de las vistas, ¿sí? Y ahí pues podemos ejecutar qué es lo que va a suceder o qué vamos a hacer con esa información. Y si notan, aquí tenemos el atributo pages del que estábamos conversando hace un momento. En el atributo pages, entonces, guardamos las pages respectivas, en este caso una material page, que nos lleva a my home page. Vamos a la experiencia de usuario. Dentro de la experiencia de usuario, miren que estamos usando la misma interfaz, ¿cierto? Pero el Navigator es diferente. Una cosa interesante también es que aparte de que el Navigator es ya la versión 2.0, esta es la versión más simple del Navigator 2.0. Tenemos aquí que en el My Home Page, miren, vamos a estar usando nuestra versión de Navigator 1.0. Entonces, es decir, que ambos son compatibles, no son excluyentes. ¿Listo? Entonces, si yo lo tengo aquí, cuando naveguemos de esta página a la siguiente, vamos a estar usando Navigator 1.0. ¿Bien? Y cuando nos devolvemos, vamos a estar usando Navigator 2.0. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo, que era con, ya empezamos a usar, estamos en el proceso de migración, ¿cierto? Hacia ese uso completo de nuestro Navigator 2.0. Entonces, venimos aquí y nuevamente en nuestro archivo main, voy a bajar la aplicación. Recuerden que el Navigator se construye al inicio del ciclo de vida de la aplicación. Volvemos a lanzarlo. Vamos a minimizar y mientras se va lanzando, vamos mirando aquí ahora cómo está representado todo. Miren, anteriormente la página Details Page consumía el parámetro de cuál era el gatito que iba a mostrar, ¿cierto? Y en este caso, quien está haciendo toda la lógica es nuestro propio Navigator, vean. Dentro del Navigator tenemos un stack de páginas, mírenlo aquí, ¿cierto? Y ahora vemos que en la página en la parte más abajo de nuestro stack, tenemos nuestro homepage y tenemos una condicional. Si esta propiedad, que es el índice de la imagen que antes lo estaba consumiendo nuestra página detail page, ahora está directamente aquí, dentro de mi propio app, dentro de mi propio estado de la app inicial, ¿cierto? Entonces, si este image index es igual, es diferente de nulo, él nos va a mostrar la página en la cual le va a arrojar cuál es la que necesita. Miren que también la está consumiendo aquí, pero ya la navegación se está dando completamente desde este Navigator 2.0. Y dentro del homepage, lo que hacemos nosotros es encontrar ese app state, que lo pusimos público, vean, es un stateless widget, para los que ya reconocen un poquito de Flutter. Recuerden que tenemos el stateless y tenemos el stateful. Generalmente este estado siempre es privado, pero por efectos de facilidad para el ejemplo lo hicimos público y podemos acceder a través del contexto a ese estado y setear la imagen que nosotros queremos poner. Entonces, en ese momento, como la imagen cambia, ¿cierto? Como el index cambia, nuestro Navigator se va a actualizar para permitir mostrar
la página correspondiente. Vamos a verlo aquí en el ejemplo. Miren que la experiencia de usuario sigue siendo exactamente la misma. Es decir, el usuario no ha visto ninguna transformación. Los únicos que hemos visto transformaciones reales somos nosotros, los desarrolladores. Le damos clic, seteamos en el estado, ¿cierto? El parámetro Image Index, y ahora tenemos esta página justo sobre la otra en el stack de navegación, ¿vale? Y finalmente, entonces, tenemos el ejemplo con la implementación completa de la forma básica del Navigator 2.0. Ahí sí, como en las películas, quedamos para una segunda parte en la cual vamos a hacer una implementación un poco más compleja. Bien, entonces aquí tenemos le hacemos el checkout. Listo. Muy bien. Entonces, ya en este caso, miren que estamos trabajando aquí con un widget que se llama Navigator como tal, ¿cierto? Ya construimos nuestro propio widget Navigator, porque dentro de nuestro propio widget Navigator tenemos ahora sí la lista de páginas metida dentro de nuestro router delegate. Es decir, ya no la maneja el Navigator directamente, sino que ya tenemos definido nuestro router delegate, en el cual, en este caso, en particular, está viviendo esa lista de páginas, ¿cierto? Si nos devolvemos al gráfico, recuerden que teníamos, a ver, les mostramos aquí rápidamente. Si nos devolvemos, ¿cierto? Aquí, entonces teníamos nuestro Route Information Provider, que parseaba la información con ayuda de nuestro Route Information Parser, y le informaba a nuestro Router Delegate, que es el encargado aquí de actualizar toda nuestra aplicación y mostrar los cambios o reflejar los cambios en la navegación. Bien, entonces finalmente aquí tenemos un material app.router, es decir, ya tenemos el enrutador, y de tenemos el Router Delegate, y finalmente, como no estamos haciendo una implementación completa de Navigator 2.0, simplemente estamos trabajando con un My Route Information Parser que delegamos qué es lo que él va a hacer o qué es lo que él va a realizar directamente con la aplicación. Vamos a ir lanzándola mientras finalizamos la explicación aquí del código. Y dentro de nuestro My Homepage, entonces vemos cómo a través de nuestra Route Delegate, nosotros podemos setear una nueva ruta, setear un nuevo camino, parseamos esa URL, ¿ven? Aquí con el detalle de la ruta, y así es como se procesa dentro de nuestro Navigator la información correspondiente que necesita para mostrar la página como tal. Vamos a verlo aquí. Y aquí ya estamos usando Navigator 2.0 en su totalidad. ¿Que pudiéramos usar Navigator 1.0? Sí, podríamos ser, porque igual coexisten. Ya no sería lo más lógico que si nos tomamos todo este trabajo de implementarlo ya más completamente, nos devolviéramos. Ahora les vamos a mostrar el error al que me refiero pequeñito y que soluciona o es una de las situaciones, oportunidades de mejora que se dan para que naciera esta forma un poquito más compleja de navegar. Y es que aquí si le damos clic al botón de atrás, ¿cierto? Vemos que nos devolvemos. Pero si vamos acá, como el dispositivo no está siendo escuchado, no vieron en ningún lado que yo haya parametrizado el back button dispatcher. Entonces, cuando yo le doy clic atrás, lo que hace él es que me saca de toda mi aplicación, porque no estoy escuchando ese stack, o no estoy escuchando esa acción que viene desde mi sistema operativo, y por lo tanto en la web lo más probable es que me sucediera lo mismo. Bien, no es que se deje de ejecutar la aplicación, miren que la aplicación sigue ejecutándose, ¿cierto? Pero en este caso sale de esa escena primordial y pasa a estar en un background como tal, gracias al botón de atrás. Bien, entonces con eso es todo para la introducción del Navigator 2.0. Hay cosas muchísimo más interesantes y más complejas que podemos hacer con él. Uno de los usos más importantes, aparte de la ejecución en la Flutter Web, porque, bueno, digamos que también podríamos evitar el botón de atrás o salirnos de la aplicación con el widget de Will Pop Scope, ¿cierto? Pero en este caso, lo que necesitamos es controlar muchísimo más granularmente todo lo que sucede con la lógica de negocios. Entonces, el botón de atrás básicamente está enfocado a Deep Links, o el Navigator 2.0 mejor, está enfocado a el manejo del botón atrás
los deep links y el manejo del stack de navegación dentro de la web, el poder actualizar el historial de navegación. Listo, Mariela, continúa. Bueno, finalizando, podemos hacer una pequeña comparativa. El Navigator 1.0 es difícil que desde la misma lógica se pueda implementar la navegación. Entonces el Navigator 2.0 es el beneficio que nos brinda, como mencionó Albert, que nos permite un mejor manejo granular para implementar la navegación dentro de la lógica. Y aparte que también el Navigator 1.0 y el 2.0 pueden coexistir en una misma aplicación. Y ya, acá al final le vamos a dejar el repositorio para que, bueno, ahí se los mandé al chat para que lo puedan descargar y revisar. Si tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a generar que todo estuvo muy claro, ¿cierto? Nos hace falta una parte más compleja todavía del uso de la implementación del Navigator 2.0, que cubre todavía otros temas fundamentales, pero digamos que en esta exposición introductoria queríamos basarnos en esas características fundamentales y primordiales, y sobre todo, pues, si Morelia se vuelve un poquito para dejarlos bien con el gráfico en el flujo del Navigator, sobre todo para que entendiéramos muy bien cómo fluye toda la secuencia de eventos dentro del Navigator 2.0. Y eso garantiza que a través de las diferentes plataformas en las que se va a ejecutar la aplicación de Flutter, nosotros podamos disponer de un control fino, de un control granular, de un control específico, desde la lógica de negocios también, de todo el tema de la navegación, de cómo el usuario vive su experiencia y de cómo nosotros también podemos permitirle o impedir al usuario tener esos descubrimientos de las vistas nuevas. Pues no siendo más, entonces esperamos que hayan disfrutado de la presentación y, ok, John Harold, cuéntanos. Sí, hola Albert, una pregunta. Viendo que esto es de pronto un poco más complejo, ¿hay alguna recomendación a la hora de usarlo en una aplicación? Por ejemplo, que se recomiende más en esta aplicación manejarlo de la forma que se ha venido manejando o implementar la 2.0. Sí, es genial la pregunta. Miren, para aplicaciones sencillas, muy sencillas, estamos diciendo una aplicación como la que acabamos de ver del gatito, ¿cierto? Que por cierto, es parte de una de las pruebas fundamentales para el ingreso aquí a Pragma, entonces, o a cualquier otra empresa, ¿cierto? Entonces, una aplicación sencilla, pues podrías usar tanto Navigator 1 como Navigator 2, incluso Navigator 2 en la primer ejemplo que les mostré, ¿vieron? Que estaba el Navigator con simplemente el stack de pages y eso es suficiente. Es decir, también tenemos la opción de tener ese Navigator 2.0 en una expresión muy básica, porque ya vieron al final que cuando le agregábamos el router delegate, pues las cosas empiezan a volver un poquito más complejas, ¿cierto? Entonces, para aplicaciones muy pequeñitas, Navigator 1.0 está bien. Para aplicaciones de mediana y gran envergadura, sí, efectivamente, ya sería un requisito de la industria que usáramos Navigator 2.0. No porque con el 1 no podamos hacer muchas de las funciones de navegación, sino porque, pues, según los estándares, sobre todo si queremos luego publicarlo en la web, debemos hacer el manejo de deep links y queremos tener ese control completo de la aplicación y de su sistema de navegación, pues para eso está este nuevo sistema, ¿cierto? Entonces, para aplicaciones no tan grandes, no tan importantes, Navigator 1.0 o la implementación muy básica del Navigator 2.0. Y para aplicaciones ya medianas y que a largo plazo van a crecer o aplicaciones ya muy grandes, Navigator 2.0 en su versión completa. Si vas a trabajar Flutter Web, así sea aplicaciones pequeñitas, honestamente sí te recomendaríamos el uso del Navigator 2.0 porque nos permite comunicarnos con los navegadores para poder expresar a través de ellos la actualización de la URL, ¿cierto? Si ustedes entran en una aplicación de Flutter y la lanzan en el navegador, pues ustedes se van a dar cuenta que cuando navegan con Navigator 1.0 e incluso con la implementación básica del Navigator 2.0, la URL no cambia y
el usuario se queda como con ese sinsabor porque él está acostumbrado, ¿cierto?, a que va a cambiar. Y si yo voy a guardar en el marcador algo que me gustó, no lo voy a poder hacer porque él se comporta como una completa PWA sin actualizar la barra de navegador. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces los invitamos a consumir nuestros recursos y nuestros contenidos en los otros videos de YouTube. Vamos a hacer una segunda parte del Navigator 2.0. Estamos preparando un ejemplo ya más potente y seguramente se va a meritar toda una exposición completa. Obviamente esa nos va a quedar aquí básica para luego pasar a esa. Esperamos que hayan disfrutado mucho, que pues yo sé que fue cortito pero sustancioso, no queríamos hacerlo demasiado complicado y les queda ahí el recurso para que luego lo puedan consultar. Estaría publicado, ya saben que los viernes generalmente a las 4 de la tarde se publica contenido nuevo en nuestras redes sociales. Bien, que estén muy bien entonces, hasta luego.